Buenos días, volvimos otra vez amigos. Aquí estamos con un video nuevo, el Santo de Israel. Volvimos con este tema nuevo, muy importante, ¿verdad? Y una disculpa que había estado pendiente el video, pero yo no andaba muy ocupado y no había podido grabar. Bueno, este video se trata de cómo puedes acabar con ese espíritu maligno del demonio de la lujuria. El Señor demanda, ¿verdad? Que uno sea una mejor persona, ¿verdad? Cuando tú empiezas a entender la palabra y lees los mandamientos y lees lo que está prohibido y lo que no está prohibido, ahí empiezas a razonar, ¿verdad? Y a entender que en el mundo natural, en el mundo normal, según las reglas del maligno, no tiene nada de malo, ¿verdad? Que tú vivas una vida como tú la quieres, de acuerdo a los planes y el estándar que él ha rediseñado, ¿verdad? En las reglas de moral. En el mundo natural no hay ninguna regla. ¿Ah? Simplemente se dice, pues según ellos, que es bueno que tú sigas los deseos de tu corazón, pero eso es una mentira, porque si algo yo he entendido y he comprendido es que el hecho que no conozcas los mandamientos y no conozcas los estatutos y no conozcas las leyes y no conozcas la palabra, no te va a eximir del castigo. Lamentablemente así es, y lo vemos muy seguido a cada rato con todas las personas que viven una vida, ¿verdad? Que les pasan muchas cosas, no pueden prosperar, están enfermos, tienen accidentes, cosas así, que lo creen normales, pero si te pones a investigar eso, es esa consecuencia de tus acciones. Incluso los que nunca se casan también, porque ellos ocultan un secreto, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar varias cositas que yo he sabido y que he aprendido. Bueno, yo quiero mencionar, ¿verdad? Que yo fui una persona en mi pasado como cualquier persona, por eso conozco las dos caras de la moneda. Ah, y los deseos de la carne me afectaban mucho, siempre me controlaron y siempre, pues, hacía caso a mis instintos y realmente eso me trajo muchos problemas, porque los problemas que cometes de joven te van a arrastrar toda la vida hasta cuando estés viejo. Entonces, traen consecuencias. Entonces yo me doy cuenta, ¿verdad? Que cuando yo me acerco al Señor, descubro que el Señor es santo, tres veces santo. Y sabemos que Dios es santo y puro, ¿verdad? Que Él, aunque fue tentado, nunca cayó en pecado. Tuvo muchas tentaciones cuando anduvo en el cuerpo aquí en la humanidad. Entonces, para poder yo agradar al Señor, yo reconozco, y ese es el primer punto que tú tienes que ver, ¿verdad? Analizar si realmente tú estás mal, si tienes un mal, tienes que autoanalizarte y descubrir, ¿verdad? Que hay algo que te está afectando. Y siempre es los deseos de la carne, que nunca se van a llenar. Esos deseos nunca van a acabar. Porque atrás de esos deseos de lujuria y de deseos de la carne, hay un espíritu maligno escondido. Lo quieras creer o no, hay un demonio escondido. Y yo lo sé por experiencia propia. Yo en mi pasado, no te miento, yo creo que bajita la mano, que Dios me perdone, pero fácil, fácil, tendría de 100 novias a 150 novias. Como vean, tenía un grave problema en la carne, pero gracias a Dios yo pude reconocer, ¿verdad? Yo siempre he dicho, del pecador yo soy el primero. A mí apúntenme, ex pecadores, porque el Señor me rescató de ahí y yo conozco, por eso estoy hablando del tema. Entonces, yo me doy cuenta que esa era una debilidad que yo tenía y que no andaba algo normal en la carne. Entonces, ahí les va el secreto para que sepan. Yo le dije al Señor que me ayudara, ¿verdad? Porque yo no podía acercarme. Mi vergüenza mía me hacía que yo no me acercara a Él porque yo sabía que Él es puro y que Él no ha cometido pecado. Entonces, ¿cómo se podrá acercar un pecador a alguien tan puro y tan bueno? Entonces yo pienso a pensar y a reconocer que estoy mal y yo le pido al Señor, ¿verdad? En oración, dije, Señor, por favor ayúdame, porque yo sé que mi pecado me aparta de ti y yo no te puedo escuchar. Me da vergüenza acercarme cuando hace rato había hecho algo indebido, ¿verdad? Con mi cuerpo,
con mi mente, y era una vergüenza constante. Ahora también vergüenza porque, pues tú puedes ir a una iglesia, ¿verdad? Aparentar que eres una buena persona, pero Dios no lo puedes engañar. Cuando ya fuiste y estuviste teniendo relaciones íntimas con alguien y haciendo lo que tú querías hacer y luego regresas hipócritamente a la iglesia pensando que Dios no se va a dar cuenta, pero es una mentira. Dios mira todo y el enemigo también. Entonces le pido que me ayude, que me ayude, que me ayude porque no puedo. Y ahí les va el secreto. Dice la palabra que ciertos demonios no salen más que con oración y ayuno. Y ese fue el secreto, ¿verdad? Lo primero que yo le pude confesar al Señor mi pecado, que me apoyara, ya cuando me di cuenta que yo estaba mal y que cómo le hacía. Entonces me empiezo a meter en ayuno y empiezo a batallar en ayuno, ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y leyendo la palabra, ayuno. Así estuve por mucho tiempo. De primero no lo podía controlar, estuve sufriendo mucho, pero ya después de empecé con más largos, una semana, así 15 días, y así logré hasta que fui dándome cuenta que al estar leyendo la palabra, al estar en ayuno todos los días, empecé a notar que los deseos de la carne se empezaron a disminuir, a deshacer, hasta que llegó el día que yo le dije al Señor, Señor, ayúdame porque dame el don de contingencia o continencia, no sé cómo, no sé cómo se le dice. Tiene un nombre bien raro, se me traba la lengua. Dije, dame el deseo, Señor, de poder contener esos deseos inmundos de la carne, por favor. Le estuve pidiendo y pidiendo, ayúdame, ayúdame, porque no puedo acercarme. Yo sabía que mi pecado y mi falta de respeto no me dejaba acercarme a Dios. ¿Y cómo me iba a acercar si yo le iba a servir? Yo estaba siendo un mentiroso, un hipócrita, al saber que tenía pecado y como quiera me acercaba. Y Dios fue muy paciente, como lo es con todos. Hasta que me pongo a ayunar y a orar y empieza a descubrir que poco a poco se fue matando ese demonio hasta que por fin desapareció. Pero tuve que quitar fotos, videos, cosas que guardaba. No volví a ver nada, no me volví a textear con nadie, no volví a ver ni fotos de mis ex, nada, 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 ni nada de malo. Y seguido hago ayuno, ¿verdad? Por semana una vez, dos, tres veces. Así cada que me acuerdo me pongo a ayunar para poder acabar con esos deseos. Y ahí les va otro secreto. Ese espíritu maligno, fíjense lo que hacen, porque a mí me ha tocado personas que han ido a que yo les haga liberación. De aparte del Señor, ¿verdad? Yo no tengo ningún poder. Ese espíritu entra por una pierna, entra por un pensamiento, pero fíjense que se los envía. Esos pensamientos se los envía el enemigo. Los espíritus malignos te tientan, ¿sí? Te seducen, te mandan deseos a la carne, te mandan ideas, te mandan recuerdos, son bien astutos. Te mandan tentaciones, incluso te mandan personas. Si tú ya estás purificado y estás sirviendo al Señor, te van a mandar unas amigas de las de ellos, las que les sirven, o hasta hombres pueden mandar para seducirte. Se ha mirado mucho en las iglesias cómo van y se presentan disfrazados de hermanas o de hermanos y resulta que traen un plan de seducción, de lujuria, de arrastrar al siervo del Señor hasta el pecado. ¿Para qué? Ellos saben que al caer en fornicación, en pecado o en adulterio, se rompe unos mandamientos. Inmediatamente el enemigo tiene un derecho legal. El enemigo los envía. ¿Para qué los envía? A destruir iglesias, ministerios y familia. Y tú ni cuenta te das. Porque van disfrazados, ¿verdad? Hay muchos que le sirven al maligno y ocultan sus verdaderas intenciones. Pero voy a leer unos versículos. Ahorita continuamos, le vuelvo a dar otro secreto, ¿verdad? Bueno, total de que, déjenme termino. Total de que así fue como desapareció los deseos de la carne. Y ya, gracias a Dios, ya no volvieron. Y descubrí algo muy, muy bonito, ¿eh? Por una parte muy edificante, porque la gente, el que está casado, fíjese el error que cometen, lo que te hace el enemigo pensar. El que está casado y está aburrido, el enemigo lo hace pensar que volverse a enamorar, volverse a encontrar una pareja en el trabajo, en la calle o en el gimnasio o en la misma iglesia, porque su esposa no lo trata bien o por lo que sea, pero dice que la esposa siempre tiene que estar firme con el marido, que no se aparten de tener siempre su unión, vea, sus cosas que ellos, su intimidad,
porque cuando se dividen y que no se quiere dar, tú no me das, yo no te doy, el enemigo entra en medio y es cuando empieza a meter deseos. Bueno, entonces el casado tiene problemas con su marido, con su esposo, con su marido, y empieza a tener otras ideas, a hablar con el ex o a hablar con gente nueva en la calle o en los gimnasios. Y ahí, cuando tú estás casado, ahí estás cometiendo un adulterio. ¿Por qué? Porque estás casado. Pero el enemigo en las leyes de él te dice que no, que es normal, que tú lo puedes hacer, que es un enamoramiento. Al pecado le llama enamoramiento porque te lo va a disfrazar como en el Edén. Te disfraza la manzana para que te la comas cuando en realidad es un pecado. Y al que está soltero, fíjense cómo le hace la otra estrategia. Al que está soltero le llama que es natural, que él se enamore, que él puede tener miles de parejas hasta que él se case, que no hay ningún problema. Pero mentiras. El que está casado, soltero y tiene novias, se llama fornicación. El que está casado y tiene novias que se vuelve a reenamorar, porque el amor así es, porque tiene deseo de enamorarse otra vez, le llaman fornicación. Hasta que no se separa, deja de ser fornicación. O sea, el matrimonio Dios lo constituyó con un motivo, ¿verdad? Para criar hijos, para criar la familia, para otras cosas. Y las relaciones íntimas son para cuando estás casado, para que Dios bendice el matrimonio. Y Dios lo estableció, pero de una forma como Él lo establece en la palabra, no como la gente piensa. Entonces, y andas haciendo las cosas equivocadas. A mí me ha tocado ver personas que tienen 30, 20, 25 años con la misma pareja, pero nunca se han casado. Digo, no, pues ¿cómo te va a bendecir el Señor si estás en fornicación? Y incluso me ha tocado liberarlos porque cuando yo me ha tocado liberarlo, yo le digo, a ver, espérame, oiga, porque a mí el Espíritu me está diciendo que aquí hay una puerta abierta por la donde el enemigo tiene la autoridad y la legalidad para entrar. Dígame la verdad, ¿qué está pasando? Después de haberlo liberado, ¿verdad? Porque ellos tienen que entrar por una puerta por un motivo y empiezan a llorar. "Ah, es que no estoy casado". Y que hermana, ¿cómo va a la iglesia y está en fornicación? Es la puerta que el enemigo entra. Bueno, dígame, le digo cómo se mete. Se mete por la pierna izquierda. Se mete por la izquierda, por abajo, por la izquierda. Y luego corre por la rodilla y luego se mete en la columna. Para que sepan, se llama Asmodeo, ese espíritu maligno de lujuria. Bueno, hay varios, ¿verdad? Tiene muchos nombres, no me gusta mencionar los nombres, pero así se llama, no le doy tanta importancia. Y cuando lo sacas, pero ese espíritu maligno tiene con síntomas, para que sepas, te dan temblores involuntarios en la espalda, en la columna, en la pierna, en la mano, te corre por todo el cuerpo como si tuvieras un animal, ¡pam! Empieza a dar temblores involuntarios, es donde entra el espíritu maligno. Cuando tienes un mal deseo en la mente, ¡fum! La consuficiencia, ¡shum! Es enviada por ellos mismos. Haz de cuenta como una mosca. Está parada afuera, te envía el deseo, te envía la lujuria, y luego ve que abres la puerta y ¡fum! Se mete por el pie. Y cuando se sale, ¿va? Cuando se sale, hay dos maneras. Lo puedes sacar con ayuno y oración, matándolo con el ayuno. Y la otra es que lo puedes sacar con liberación, como lo he hecho yo. Pero si tú lo sacas y tú te vas a tu casa y empiezas a seguir viendo lo mismo por el teléfono, dice la palabra, los ojos son portales. Si tú empiezas a abrir los ojos y empiezas a ver en el teléfono cosas indebidas, ocultas, vuelve a entrar inmediatamente. Y ahí empiezan los temblores. A mí la vez pasada me tocó un señor que llegó llorando y llorando, bien asustado con su hermano. Ya tenían como 90 años. Asustado, que le temblaba la mano y que le temblaba el pie y que tenía varios temblores y que no había qué hacer. Estaba bien asustado. Le dije, déjese de jueguitos, deje de andar viendo las cosas que no debe de haber, porque los ojos son las ventanas del alma y por ahí entran los espíritus malignos por lo que ve y lo que escucha o lo que se mete a la boca. Cuando usted está en lo oculto pensando que nadie lo mira, está muy equivocado. O lo mira el Señor o lo miran los ángeles negros, los espías. Toda la vida nos han estado espiando desde el Edén y ni cuenta te has dado. Bueno, voy a continuar con unos versículos para que sepa. Y al rato le cuento algo último, un detallito para que sepa. Bueno, Jesucristo nos llama a todos sus hijos a ser santos, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó la santidad, que no es opcional, sino una marca de los que siguen, apartarse del pecado, vivir para Dios. El Mateo 5:48 nos dice,
Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La santidad es interna, no externa. Los fariseos aparentaban santidad con reglas, pero Jesús enseñó que la santidad empieza en el corazón y en la mente. Exactamente. Tienes que tener una mente y un corazón puro. De ahí fluye la santidad. Ah, Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso fue lo que yo aprendí. Yo sabía que no podía ver al Señor y no podía tener intimidad con Él, y Él no podía tener intimidad conmigo. No, no lo niego que no lo puede hacer. Si Él puede hacer lo que Él quiera, pero es más fácil, y fue uno de los principios que yo entendí y que yo comprendí. Y fíjense, lo voy a ser bien sincero. Gracias a eso que yo descubrí, el Espíritu me lo enseñó, no me lo enseñó nadie. Yo empecé a ver un cambio en mi vida ministerial impresionante, y en mi comunión con el Señor igual. Se empezaron a ver los milagros, las manifestaciones, escuchar más la voz del Señor, los dones que el Señor había depositado aumentaron. No, 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 fue una gran... Y se abre el ojo espiritual a la sabiduría. Empecé a tener más revelación al leer, más comprensión. Se quitó la venda, ¿verdad? Y el Señor pues se acercó a mí, yo me acerqué a Él, y gracias a Dios no se ha apartado, porque me he sabido conservar puro, limpio, ¿verdad? No soy un santo, aclarando, pero sé reconocer mis errores, sé dónde vengo y lo supe corregir y cambiar. Bueno, continuamos. La santidad de nuestras acciones. Jesús llama a nuestras obras reflejen al Padre también. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que siempre andes haciendo cosas buenas, porque todos te van a ver y todos te van a juzgar. Hay miles de gente que te va a mirar en todos lados, en el gimnasio, en la tienda, y si tus acciones no van de acuerdo a lo que tú predicas o lo que tú hablas, te van a juzgar, te van a condenar y te van a levantar chismes, calumnias. Al humano le encanta levantar calumnias y andar acusando a todos. Bueno, a uno, no a todos. La santidad y amor al prójimo. La santidad no es aislamiento, sino vivir en amor. Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que améis unos a los otros así como yo los he amado. Pero ojo, amada de otra forma, no andar con uno y andar con otro. La santidad requiere obediencia. Jesús conecta la santidad con obediencia a su palabra. En Juan 5:14 nos dice, vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo les mando. La santidad y el Espíritu Santo. Esa es una de las cosas mejores que hay. Porque cuando tú tienes santidad y eres puro, el Espíritu Santo va a llegar como una abeja al panal. Cristo prometió, o como una abeja a la flor. Cristo prometió que el Espíritu Santo para guiarnos en santidad. ¿Ya ven? Él fue el que me guió a mí, el Espíritu Santo. Yo por eso pude comprender, porque el Espíritu te redarguye, te corrige y te marca las dos cosas. Cuando tú ya te entregas y quieres agradarlo a Él, empiezas a quitar tu mirada en las cosas del mundo. Empiezas a dejar de oír cosas malas, de ver cosas, noticias feas, de andar buscando amistades que no convienen a la vida de uno. Apartarte de todo eso. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él es el que te guía, es el que te instruye y es el que te corrige, ¿verdad? Y te redarguye. Bueno, Jesús oró al Padre para que sus discípulos fueran apartados, santificados, quiso decir. En Juan 17:17 nos dice, santificados en verdad, tu palabra es verdad. La recompensa de la santidad. La santidad nos prepara para ver a Dios. ¿Ven? Como la santidad es la que te acerca a la comunión de Dios y te afina el oído. Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y de sed de justicia, porque ellos serán saciados. El costo de la santidad. Seguir a Cristo en santidad puede traer oposición, ¿verdad? Como sabemos que el enemigo se quiere oponer, o la carne. Uno quiere estar en santidad y la carne quiere otra cosa. Siempre se oponen. Juan 5:18 nos dice, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. La santidad es el reflejo de Cristo en nosotros.
Vivir en santidad es mostrar a Jesús en nuestra vida diaria. Juan nos dice, el que dice que permanece Él, anda, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En santidad. Santidad y pureza sexual. Jesús y los apóstoles enseñaron que la santidad incluye huir de la fornicación y el adulterio. No fue dicho que no cometerás adulterio, porque yo que digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. En Corintios nos dice, 6:18 nos dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, más el que fornica con su propio cuerpo peca. Eso quiere decir para la gente que le gusta hacer cosas indebidas, ¿verdad? Ya lo escondido en el baño, cuando creen que no lo, como le llaman, autoplacer. Ese es uno de los pecados que también aquí en la palabra nos lo menciona, que no lo debe hacer. Porque mucha gente está prisionera de ese tipo de actividades, ¿verdad? Que piensa que porque está soltero, que porque tiene sus deseos de la carne, él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Fornicar contra su propio cuerpo. Pero ese pecado también el Señor lo castiga. De hecho, es uno de los pecados más difíciles quitarte, la masturbación, ¿verdad? Ese tipo de cosas, autodeseos contigo mismo. Fíjense que eso es de las cosas más feas que uno no te das cuenta porque ese tema es muy especial porque muchas de las personas que están solteras cometen ese tipo de actos sin saber que esos actos atraen a los demonios, los incubos y sucubos. Después resulta que tiene esposo espiritual o esposa espiritual, como siempre se anda así autocomplaciendo. Dice que cuando lo haces con los ojos cerrados, lo estás haciendo con un espíritu maligno, porque ellos están en lo oculto y se alimentan de tu fluido. Entonces, se te hace una costumbre, ¿verdad? Porque estás soltero y porque piensas que haciendo eso no estás cometiendo pecado, que los deseos que tú tienes en la carne eran normales. Yo te lo digo por experiencia, porque a mí me pasaba. Yo iba a la iglesia y cometía esos actos. Mucha gente que va a la iglesia está prisionera de ese tipo de cosas, pero eso es un pecado, fornicar contra tu propio cuerpo. Ahora lo haces con espíritus malignos. Por eso hay espíritus incubos y sucubos con las mujeres o hombres que como siempre lo han practicado, se vienen y se adueñan de la persona. Entonces esos deseos lo manipulan, lo obligan, le mandan deseos, incluso le ponen los espíritus malignos en las partes de la persona de hombre o mujer. Y yo miraba porque he hecho tipo de liberaciones así, les tiembla ahí, se les meten espíritus en las partes de las personas, pero tienen un derecho legal porque tú estabas autocomplaciéndote, tienes una manía que nunca se te ha quitado ese pecado. Entonces ese pecado abre la puerta a esos demonios, incluso a los esposos espirituales que son incubos y sucubos que visitan en la noche o en el día a hacer cosas inmundas con la persona. Y muchas de las veces, fíjense lo que pasa, yo lo descubrí en unos videos que no permiten que nadie se acerque y que la persona no se case, siempre la mantienen soltera. Y si alguien se quiere acercar a la persona, lo hasta han perdido la vida, los han aniquilado. ¿Por qué? Porque ocasionan accidentes, ocasionan enfermedades, les ponen trampas, ¿no? Haz de cuenta, los aniquilan. ¿Por qué? Porque según ellos tienen el derecho legal, porque la persona no ha parado de cometer esos actos, esos pecados. Y ese es lo grave que es eso. Tú conoces una persona y no lo conoces bien, y te acercas y resulta que tiene esposo espiritual y que lo están vigilando. Y al rato te empieza ahí como en feria, y como son invisibles, te hacen la vida miserable, hasta acaban contigo y ni cuenta te da. Hay personas que yo he leído historias donde ha tenido un esposo, se iba a casar y se lo aniquilan y luego agarra a otro y se lo vuelven a aniquilar, hasta que descubre que ese pecado que ella tiene oculto, que lo ha tenido oculto, le ha dado el permiso y el derecho legal al enemigo para adueñarse de ella, ¿verdad? Y creerse el marido y así poderla hacer con ella lo que quiera. Es algo bien feo, bien horrible todo eso. Y es real, nomás que la gente no quiere entender, ¿verdad? Cree que Dios puede ser burlado, pero no, no es cierto. Bueno, les dejo este video, espero que les guste y les agrade. Estamos pendientes de otro video, el Santo de Israel. Dios lo bendiga, bendiciones, shalom, shalom.